Estamos viendo una ninfa que estoy criando actualmente, pero en este vídeo vamos a ver algunos de los animales en los que llevo criado desde hace más de 20 años. Algunos son muy antiguos, hace a lo mejor 10, 15, 20 años incluso que crié, y otros son más recientes que se ven mis niñas con ellos. Por ejemplo, aquí está mi niña, que yo intento que ellas vean todos los animales posibles y que me ayuden y que ellas se involucren. Y después, el día de mañana, si quieren seguir con la afición de los animales, pues que sigan. Si no, pues que ellas puedan elegir. Aquí estamos viendo un mixto, un verderón y un canario. Aquí vemos como le traje un conejo chiquitillo del campo y parece que lo hace bastante bien. Vemos cómo le da al dedillo para que vaya saliendo la leche gradualmente y vemos como el conejo come con bastante bien. Y ya vamos a empezar a ver otro tipo de animales como un jilguero. Todos estos que voy a poner son criados por mí. Un jilguerillo que ya me lo llevaba al campo y no había ningún problema. Ahora vemos un mixto, ya soltándolo en la calle y volando como anteriormente el jilguero. Yo normalmente cuando ya se ponen grandes, hombre, el mixto por ejemplo no, pero muchos animales pues me los llevo al campo, me los voy llevando al trabajo y ya hasta que ellos aprenden y se van. Aquí vemos como una paloma me ha sacado un águila Harris. Yo tenía una pareja y me dieron problemas criando. A la siguiente vez que pusieron huevos, pues decidí meterle uno a los palomos. Tuve que hacer el relevo de palomos porque la duración de la incubación es más corta, pero al final conseguí sacar un pollo y tengo un vídeo que sale su evolución y lo hice hacerse grande. ¿Vale? Aquí vemos un cernícalo americano con mi niña, un machito. Yo tenía una pareja, son muy dóciles y muy agradecidos. Muy bonito. Aquí vemos una paloma, también la crié desde chiquitita y la llamo desde la azotea y me viene sin ningún problema. Aquí una urraca. Esta sí me acuerdo que hace ya por lo menos más de 15 años que estaba yo trabajando en Barcelona, en Figueras, pegada a la frontera con Francia. Y aquí vemos a Pilarillo junto con una codorniz que me la incubaron y me la sacaron las tórtolas. Ahora vamos a ver a Pilarillo ya un poquito más grande, el cual pues obedece porque es muy mansito. Y luego ya tengo también vídeos de él adulto. Aquí vemos un jilguero, está con la muda, jilguero joven y una verderona, jovencillos los dos. Esto es una cubujada, esto es un pájaro normalmente de hábitos terrestres. Es característico por ese moñito y aquí la vemos desde chiquitita. Que ahora vamos a ver a continuación una alondra. Son especies semejantes, pero la alondra es un poquito más grande y famosa por su gran habilidad en cantar. Aquí vemos dos alondras, una de ellas era la de antes, dos hermanos en el patio sueltas. Aquí vemos a mi sobrino con un pastor alemán malinois. Mi sobrino chiquitillo y ahora después lo veremos más adulto, más grandecito. Este es otro sobrino metido en la voladera con las tórtolas. Yo siempre los hago que se rodeen de animales. Aquí ya están bastante más grandes. Ellos son primos y están también con pichones. Aquí vemos un búho chico. Esta igualmente, esta es de hace 20 años. Lo crié y luego lo solté y estaba por allí por mi casa. Vemos la tapia blanca detrás y ya estaba suelto por el campo. Aquí vemos un mirlo y un estornino. Ya vemos fotos que van a ir rápidamente. Este es el estornino ya de grande. Y aquí vemos ya cuando me lo empiezo a llevar al campo. Ellos van habituándose a la naturaleza hasta que algún día se van.
aquí vemos un ruiseñor. Este lo crié con potitos y tiene su historia. Aquí con mi niña, enseñándole a dar de comer a los pichoncillos. Con un agapornis. Ahora vamos a ver a mi niña con un palomo como si fuera una muñeca. Ella siempre rodeada de animales. Esto está con una liebre pequeñita. Ahora vamos a ver un perro del cual tengo muchos y grandes recuerdos. Con mi sobrinillo de chico, que ya verá, ya tiene quizás 10 años. 12. Ahí vemos un ratoncillo. Un hurón de color sable, así son más oscuros. Mi sobrino mi otro sobrino con un ratoncillo. Un pato, una nave real. Aquí gusanos de seda. Crío todo, intento criar casi de todo. Una ranita que me encontré en la aceituna, en la cooperativa, y la enseñé a las niñas y luego me la llevé al campo y la solté. Estos no, estos son insectos palos que los tengo aún en casa y estos de hace ya 3 o 4 años. Me ponen huevos y los reproduzco. Una tórtola turca, la crié y me venía volando mansita, aunque luego se fue. Una chinchilla, la recomiendo como mascota, son muy mansitas y muy limpias. Con una mariposa. Ahora vamos a ver un lirón careto. Este lo crié a jeringuilla. Desde chiquitito. Aquí mis dos niñas, pues cada una con un Harry. Uno fue el que me sacaron los palomos y otro un hermano que tuve que quitárselo a los padres porque también vi que se le iba a morir. Pollito sacado de la incubadora en casa. Y otro hurón, este es blanco o albino, lo quieran llamar. Pues ya vamos a terminar el vídeo con el Harry con un día de vida. Y nada, felicitar el año nuevo y nada, que pasemos un feliz 2022 y espero que os haya gustado el vídeo. Un saludo.